El tren se alejaba de París, el Lux Belle Étoile serpenteando por los campos dorados, acompañado del rítmico zumbido de las ruedas acariciando los rieles, como un susurro que se perdía entre los vastos girasoles. A medida que el tren avanzaba hacia el sur, los viajeros comenzaron a sentir el suave aroma de la lavanda provenzal, que anunciaba la llegada de las onduladas colinas púrpuras de la Provenza, mecidas por la brisa mediterránea. Más allá, la ruta prometía la inmensidad de los viñedos de Borgoña y los deslumbrantes acantilados de la Costa Azul, donde el mar resplandecía bajo el sol. En el horizonte, los lagos Esmeralda de Suiza ya aguardaban su turno para brillar, como joyas ocultas entre montañas que, aunque aún distantes, pronto revelarían las imponentes cumbres nevadas de los Alpes. En la suite más opulenta del tren, Henry Beaumont, un reconocido magnate hotelero de 40 años, se encontraba en silencio, tomando una copa mientras observaba desde la cabina cómo las montañas se fundían con el cielo, envuelto en una melancolía impenetrable que ningún lujo podía disipar. El amor que se ha ido no muere en la ausencia, sino que vive en los ecos que susurra la memoria. Lucía un traje azul cobalto, de corte impecable, como si la perfección de su apariencia fuera una coraza contra el vacío que sentía en su interior. En su muñeca, un reloj antiguo, un obsequio de su difunta esposa Elise, brillaba tenuemente con su inscripción en el reverso, para siempre en cada latido aún en la distancia. Su rostro, aunque apuesto, estaba marcado por una tristeza profunda, como las sombras al final de un largo crepúsculo. De pronto un leve toque en la puerta de la suite rompió su ensimismamiento. En su distracción, Henry apenas reaccionó, su voz solo un murmullo cansado. «Pase». La puerta se abrió con suavidad, pero Henry no se molestó en girarse. Sabía que era una de las camareras trayendo su orden, pero en ese momento no le importaba nada. Seguía observando los paisajes, con la copa en la mano y su mente perdida en el pasado. La puerta volvió a cerrarse tras ella. «Señor Beaumont, su cena está lista», dijo una voz suave pero firme, con un deje de cortesía profesional que no despertó más que una leve reacción en él. Henry no se interesó en mirarla o responder. Se limitó a hacer un gesto casi imperceptible con la mano, sin despegar la vista de la cabina, como si despachara la presencia de la camarera sin darle mayor importancia. Estaba decidido a ignorarla, a seguir sumido en su propio mundo. Pero entonces algo sucedió. Un aroma lo envolvió de repente, sutil y embriagador, que se deslizó en la habitación como un susurro del pasado. Era un baile de fragancias, jazmín con un toque de cedro y unas notas de ámbar. El perfume flotó en el aire ligero y cálido, despertando algo en su memoria, algo profundamente enterrado. Henry cerró los ojos por un momento intentando descifrar el encriptado código aromático, mientras una lágrima insurrecta se deslizó por su mejilla. Su mano tembló ligeramente y una corriente eléctrica recorrió su espalda. Giró la cabeza abruptamente, temiendo lo que sus ojos pudieran encontrar. Entonces, su corazón se paralizó en su pecho. Allí, frente a él, estaba Elise, su Elise. Henry dejó caer la copa sobre la mesa con un ruido sordo, sus ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. La camarera de 30 años lo observaba con una mezcla de desconcierto y preocupación, pero su rostro, su cabello, incluso la forma en que se mantenía erguida, todo era igual, como una réplica perfecta de su difunta esposa. Sus labios, ligeramente entreabiertos por la sorpresa, temblaban como si ella también sintiera una conexión inexplicable. A veces el destino nos devuelve lo que creíamos perdido, pero no para revivirlo, sino para aprender a despedirlo con el alma en paz. «Elise, mi Elise», balbuceó Henry, su corazón latiendo frenéticamente. «Eres tú». Ella, por su parte, quedó inmóvil, paralizada bajo la intensidad de la mirada de Henry. Los segundos se estiraron en una especie de eternidad asfixiante. No entendía por qué aquel hombre, aquel pasajero elegante y reservado,
la llamaba de esa manera. La joven camarera lo observó claramente desconcertada, afectada por la profundidad de aquellos ojos, pero también sorprendida por la evidente confusión en sus palabras. Titubeó un instante antes de recomponerse, respondiendo con una leve sonrisa educada y un tono suave, aunque firme. «Disculpe, caballero, me confunde con alguien más. Soy Ramona Evans, y estoy aquí para servirle». Ella sintió que había algo en la forma como sus ojos la buscaban, como si la conociera desde antes, como si fuera más que una desconocida, más que una camarera en ese tren europeo de lujo. La intensidad en sus pupilas la dejó sin palabras. Su respiración se volvió entrecortada y un leve temblor le recorrió las manos. Dudó un instante, pero extendió su mano con cortesía, como si intentara romper la tensión del momento, aunque la confusión aún pesaba en el aire. Henry, aún en estado de shock, miró la mano extendida de Ramona, pero en lugar de estrecharla, la tomó con delicadeza. Sus dedos temblaron al hacer contacto con su piel, y sin poder controlarse, la llevó lentamente hacia sus labios, besándola con una suavidad reverente. Es su aroma, es su aspecto, es su voz, pensó Henry mientras sus labios rozaban su mano. Es mi Elise, aunque ella misma diga lo contrario. Ramona, claramente desconcertada por el gesto inesperado, se tensó ligeramente. Su mirada, aunque mantenía la compostura, mostraba una profunda confusión. Henry, todavía atrapado en su tormento emocional, no podía soltar su mano hasta que al fin cedió. Sus ojos la observaban con una mezcla de amor, dolor y una esperanza desesperada que parecía desafiar la realidad. «¿A qué hora terminas tu turno, Ramona?», preguntó con voz baja, pero cargada de una innegable intensidad. «Me encantaría que nos encontráramos en el bar del tren. Podríamos conversar, lejos del servicio». Ramona titubeó, claramente sorprendida por la invitación. Su mirada cayó por un instante al suelo, antes de volver a levantarse con una mezcla de profesionalismo y una leve incomodidad. Con una sonrisa educada inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera declinando una oferta delicada. «Señor Beaumont, es un honor que me haga tal invitación», comenzó con un tono suave y respetuoso. «Pero los protocolos de mi trabajo no me permiten aceptar invitaciones o beber con los pasajeros. Lo lamento mucho, pero debo declinarla. Espero que lo entienda». Henry frunció el ceño levemente, atrapado entre la decepción y la persistente confusión que seguía retumbando en su pecho. No es el tiempo quien borra el rostro amado, sino el corazón que en su soledad lo vuelve eterno. Ramona hizo una pequeña reverencia, como era costumbre entre el personal del tren, y añadió con cortesía: «Si me disculpa, debo continuar con mis obligaciones. Que tenga una excelente noche». Con una última mirada rápida, Ramona salió de la suite, cerrando la puerta con suavidad tras de sí, dejando a Henry sumido en sus pensamientos. Un peso invisible pareció aplastarlo de inmediato. La confusión no solo lo había golpeado, sino que ahora lo inundaba por completo, como si todo en esa suite gritara una verdad. El alma que da sin esperar se convierte en un río que nutre a aquellos que ni siquiera sabían que tenían sed. Henry se quedó de pie por unos segundos, sintiendo el vacío de la habitación, como si la realidad misma lo estuviera asfixiando. Decidido, se acercó a la pared de su suite, donde un pequeño botón discreto descansaba junto al escritorio de caoba. Sus dedos temblaron ligeramente mientras lo presionaba, esperando unos instantes a que el sistema conectara con el servicio de mayordomía. En cuestión de segundos, una voz cortés respondió a su llamada. «Recepción», respondió una voz impersonal y profesional al otro lado. «Quiero hacer una solicitud», dijo Henry con un tono autoritario que no admitía titubeos. «Necesito el servicio de atendimiento exclusivo de una de sus camareras, Ramona Evans. Páseme con quien tenga que hablar. Pagaré lo que sea». Hubo un silencio incómodo en la línea, seguido de una respuesta cortés, pero firme. «Señor, lamento informarle que no es posible reservar el tiempo de nuestro personal para el servicio exclusivo de un pasajero.
Nuestras normas prohíben cualquier trato preferencial de esa naturaleza. Sería poco ético. Henry interrumpió, su voz más grave y peligrosa. «Usted no entiende nada», dijo con el tono bajo y amenazante de alguien acostumbrado a obtener lo que desea. «Ramona Evans es el vivo retrato de mi difunta esposa. No es un capricho. Necesito hablar con ella. Dígame con quién tengo que negociar esto o haré detener este tren para bajarme de inmediato. Y créame, haré un escándalo que hundirá la reputación de este lujoso tren». El silencio que siguió fue ensordecedor. Una pausa pesada y llena de tensión al otro lado del teléfono, en clara señal de asentimiento y aceptación de las condiciones transadas por tan honorable pasajero. No es el reencuentro lo que sana el alma, sino el desprendimiento del anhelo que nos ata al pasado. Más tarde, esa misma noche, el Lux Belle Étoile se deslizaba suavemente por la oscuridad de la campiña suiza. En el bar del tren, Henri Beaumont se encontraba de espaldas, sentado en una mesa apartada, con su impecable traje blanco que resaltaba bajo las cálidas luces. La música de un piano suave flotaba en el aire, como si cada nota fuera una lágrima no derramada, un testigo silencioso de lo que fue y de lo que aún late en lo profundo del alma. De repente una voz femenina interrumpió el susurro del tren, acercándose desde la distancia. «Buenas noches, señor», dijo con respeto y un toque de nerviosismo apenas perceptible. «El gerente me pidió que atendiera al caballero de esta mesa». Henry, al escuchar su voz, no se apresuró. Mantuvo la mirada fija en la copa vacía frente a él por unos segundos más. Luego, lentamente, giró en su asiento, revelando su rostro serio, pero sereno, mientras sus ojos se alzaban hacia ella. Ramona se detuvo en seco, sorprendida al ver que el caballero de la mesa era el mismo hombre que horas antes había confundido con su comportamiento inusual en la suite. Un nerviosismo palpable recorrió su cuerpo. La misma intensidad en los ojos de Henry, la misma mirada penetrante que había sentido antes, ahora parecía clavarse de nuevo en ella. Henry esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, y habló con voz calmada, pero firme. «Así es, Ramona. Sin embargo, hay un pequeño error en las indicaciones del gerente». Se tomó un momento, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No estás aquí para servirme, sino para ser servida». Antes de que Ramona pudiera procesar sus palabras, Henry tronó los dedos con elegancia. En un instante, un camarero apareció como si hubiese estado esperando su señal, portando un ramillete de rosas rojas que depositó delicadamente en el centro de la mesa, seguido de la mejor botella de champagne francés, cuya etiqueta brillaba bajo la tenue luz. Ramona, atónita, observó la escena, sintiendo que el mundo se había vuelto irreal por un momento. Mientras el camarero descorchaba la botella con precisión y servía las burbujeantes copas de champagne, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Henry. Las palabras se le escaparon, incapaz de articular una respuesta lógica. «Por favor», dijo Henry con un tono suave pero innegablemente insistente, «siéntate. Esta noche no eres la camarera. Esta noche eres la invitada. Por cierto, me llamo Henry Beaumont». Ramona dudó, sintiendo una mezcla de asombro y desconcierto, pero algo en la mirada de Henry la desarmaba por completo. Tomó asiento lentamente, sin dejar de mirar las rosas que adornaban la mesa, mientras el camarero se retiraba en silencio. Henry levantó su copa, ofreciendo un brindis silencioso, sus ojos brillando con una intensidad que la joven no comprendía del todo, pero que la mantenía cautiva. «Por Elise», murmuró él en un susurro apenas audible. Ramona lo observó con curiosidad, sin saber quién era Élise, pero sintiendo que ese nombre cargaba un peso invisible que envolvía toda la atmósfera. Las copas se alzaron sin palabras, pero las emociones no podrían haber sido más intensas. Cuando el corazón se abre, incluso en el silencio, florecen palabras que no necesitan ser pronunciadas. Henry bajó la copa lentamente, sus ojos oscilando entre el rostro de Ramona y el eco del pasado que, una vez más, lo atrapaba. «¿Te has preguntado alguna vez por qué el destino juega con nuestras vidas de esta manera?»,
preguntó Henry, su voz grave, cargada de una melancolía palpable. Como si las personas que hemos amado nunca nos dejaran del todo, como si estuvieran aquí observándonos desde las sombras. Ramona lo miró con intensidad, sus palabras resonando en el aire como si fueran ecos de preguntas que ella misma se había hecho alguna vez. «El destino no juega, señor Beaumont», respondió ella, su voz suave pero firme. «Somos nosotros quienes no soltamos las manos que ya se han ido. Nos aferramos a las sombras porque tememos lo que significa realmente dejarlas ir». Henry apretó los labios, sorprendido por la sabiduría de sus palabras. Bajó la mirada, como si esas frases hubieran hecho tambalear los cimientos de su resistencia emocional. «Entonces, ¿qué significa dejarlas ir?», preguntó él, con un tono más vulnerable del que hubiera querido mostrar. Sus ojos buscaban los de Ramona, como si estuviera desesperado por una respuesta que lo liberara del peso que llevaba sobre los hombros. Ramona mantuvo la calma, pero su mirada se volvió más profunda, como si fuera capaz de mirar directamente dentro del alma de Henry. «Dejar ir no es olvidar, ni arrancar el amor de nuestro pecho», dijo ella. «Es aceptar que lo que hemos perdido sigue vivo en nosotros, pero ya no para gobernar nuestro dolor, sino para iluminar nuestro camino. Es permitir que la ausencia nos enseñe a vivir con un corazón que, aunque herido, es capaz de renacer, de ser libre y de amar de nuevo». Henry sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si esas palabras hubieran tocado una fibra oculta, una verdad que no había querido enfrentar durante años. Dio un sorbo a su copa, intentando calmar la tormenta interna que comenzaba a agitarse. «¿Pero cómo?», preguntó él sin poder evitar que su voz temblara. «¿Cómo puede alguien seguir adelante cuando el amor que daba sentido a todo ya no está?». Ramona suspiró suavemente y sostuvo su mirada con una serenidad que casi resultaba abrumadora. «El amor no se pierde, señor Henry», susurró, llamándolo por su nombre como si cada sílaba sanara una herida. «Se transforma en ecos invisibles, en cada resplandor de la luna, en una sonrisa inesperada, en la brisa que acaricia el alma en un momento de soledad. El amor nunca muere, se queda con nosotros, manifestándose en formas que a veces no comprendemos. No es su ausencia lo que debemos llorar, sino la maravilla de seguir sintiéndolo, incluso cuando parece haberse ido». Henry sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero las contuvo. Su corazón, que durante tanto tiempo había estado atrapado en una jaula de dolor, se estremeció ante la verdad que Ramona acababa de revelar. La confusión y el anhelo se mezclaban en su interior, y sin embargo, algo en él comenzaba a ceder. «¿Crees que es posible volver a amar después de perder tanto?», preguntó en un susurro, temiendo la respuesta. Ramona lo observó con una mirada compasiva, como si entendiera su tormento. «No se trata de olvidar el amor que se ha ido», murmuró ella con una suavidad que parecía acariciar su alma. «Es cuestión de abrir espacio en el corazón para un nuevo amor, uno que crezca entre los recuerdos, nutriéndose de ellos sin reemplazarlos, como flores que se entrelazan en un mismo jardín. El corazón, señor Henry, es vasto como el cielo, siempre capaz de albergar más amor, si usted se lo permite». Henry inclinó la cabeza, sus manos temblando ligeramente al aferrar la copa vacía. Ramona había logrado desnudar las emociones que él había guardado celosamente durante años, y la intensidad de ese momento lo abrumaba. Y entonces, Ramona Evans prosiguió: «El tiempo no borra lo que el corazón guarda, señor Beaumont», murmuró, mirándolo con una comprensión profunda. «Pero aferrarse al pasado es como intentar atrapar el viento. Quizás el verdadero desafío no es olvidar, sino aprender a caminar con la memoria sin ser prisionero de ella». «Tú, en el fondo, tú no eres Elise», murmuró Henry, casi como si la confesión lo liberara de un peso invisible. «Hay algo en ti, algo más profundo, que me desconcierta». «¿Quién es Elise y por qué siempre me confunde con ella?», preguntó la chica con viva curiosidad.
Henry desbloqueó su celular y buscó algo allí en cuestión de segundos. El brillo tenue de la pantalla iluminó el rostro de Ramona mientras observaba boquiabierta cómo Henry giraba el teléfono para que ella pudiera ver. Ahí estaba, la imagen de una mujer idéntica a ella, su reflejo vivo, aunque ataviada de forma opulenta. Los ojos de Ramona se abrieron de par en par y por un instante el aliento pareció abandonarla. Es mi difunta esposa, fallecida hace 7 años, y ambas son, exactamente, como 2 gotas de agua. Ella tenía solo 23 cuando partió de una súbita enfermedad. Tendría ahora 30 años. Fue mi novia de toda la vida, desde mi adolescencia, agregó Henry con palabras pausadas que lo atravesaron como una daga. Un silencio recrudeció el ambiente como si el tren hubiese detenido su curso. Ramona sintió un frío inexplicable recorrer su cuerpo, una mezcla de sorpresa y desconcierto que la dejó sin aliento. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como si cada segundo se alargara en una eternidad asfixiante. Su rostro, normalmente sereno, palideció mientras las palabras de Henry calaban en lo más profundo de su ser. «Ramona», dijo Henry en voz baja, casi en un susurro, «¿quiénes son tus padres? Necesito contactarlos. Quiero hablar con ellos». Ramona bajó la mirada por un momento, como si sus pensamientos la llevaran a un rincón oscuro de su historia, antes de volver a levantarla con una calma que Henry no podía comprender del todo. Su voz salió suave pero firme, con un tono que parecía guardar secretos de una vida que él ni siquiera podía imaginar. «No puedo responderle eso aun si quisiera», susurró la chica, con los ojos humedecidos. «No comprendo. ¿Por qué lo dices?», preguntó Henry. «Porque crecí en un orfanato», concluyó la chica aplastada por una fuerte emoción. Las palabras flotaron en el aire como una bofetada que Henry no vio venir. Su pecho se tensó y sintió un nudo formarse en su garganta. No era la respuesta que esperaba. No podía haber sido más opuesta a lo que había conocido de Elise, su difunta esposa, criada en el lujo y el confort. Se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar la idea de que esta mujer, idéntica a su esposa, hubiera tenido una vida tan diferente, una vida llena de carencias, soledad y abandono. El silencio entre ellos se hizo aún más denso, como si el tren mismo hubiera detenido su marcha por un momento. La confesión de Ramona resonaba en el corazón de Henry como una verdad dolorosa. Luego la chica prosiguió con lágrimas en los ojos. «En el orfanato, ya cuando crecí, me dijeron que había nacido en París. Pero mi madre, muy pobre y con una enfermedad terminal, me había entregado en ese orfanato en Rouen. Es todo lo que sé. Nunca fui adoptada por nadie. Aún así crecí con un gran amor dentro de mi corazón. Perdóname si te incomoda, pero ¿tienes algún lunar en la base del cuello, justo aquí?», dijo Henry, señalando suavemente su propia clavícula con un gesto apenas perceptible. Su voz era casi un susurro, temerosa de la respuesta. Ramona, desconcertada por la pregunta inusual, titubea al principio, pero al ver la seriedad en los ojos de Henry, responde con un leve asentimiento. «Sí, lo tengo», dice con voz baja, llevándose la mano inconscientemente al lugar donde está el lunar para mostrárselo. Henry se queda inmóvil, sintiendo un nudo en la garganta. La verdad que siempre sospechó ahora toma forma tangible. No puede ser una coincidencia. Tanto Élise como Ramona tienen exactamente la misma marca en el mismo lugar. Creo que mi difunta esposa era tu hermana gemela, pero te prometo que eso lo averiguaremos», agrega Henry, mientras se levanta de su asiento y abraza contra su pecho a Ramona, con todas las fuerzas de su alma que está perdida entre infinitas lágrimas. Al día siguiente el tren Lux Belle Étoile hizo su primera gran parada en la encantadora ciudad de Aix-en-Provence, conocida por sus pintorescas calles de adoquines, sus fuentes históricas y su aire impregnado de lavanda y arte. Henry, que aún procesaba la revelación del tren, decidió aprovechar la oportunidad de esta parada para hacer algo especial por Ramona. Al bajar del tren, el aire fresco de la Provenza les envolvió, y los campos de lavanda que bordeaban la estación parecían extenderse infinitamente bajo el cálido sol. «Ramona»,
dijo Henry girándose hacia ella, su mirada intensa pero llena de suavidad. Hoy voy a darte la infancia que no tuviste. Ramona, todavía aturdida por todo lo que había ocurrido en el tren, no pudo evitar sonreír con una mezcla de incredulidad y agradecimiento. Sus hermosos ojos oscuros brillaban con una luz suave bajo el sol de la tarde, mientras su mente se preguntaba qué significaban exactamente esas palabras. «Señor Henry», susurró ella, «no tiene que hacer esto. Su halagadora compañía ya es suficiente». «No», insistió Henry tomando suavemente sus manos. «Tú me has dado algo que no puedo expresar con palabras. Me has devuelto el sentido de vivir que creía haber perdido para siempre. Ahora es mi turno de hacer algo por ti». Henry la llevó de la mano por las calles adoquinadas, entre las sombrillas de los cafés y los mercados al aire libre, hasta llegar a una exclusiva boutique local que exhibía los vestidos más exquisitos y elegantes de la región. «Hoy te mereces lo mejor, Ramona», dijo Henry, mientras una vendedora se acercaba con una sonrisa cálida. «Quiero que elijas el más hermoso vestido, como si fueras una niña que va a estrenar en su primera fiesta infantil». Ramona se quedó sin palabras. No estaba acostumbrada a esos gestos, y su humildad natural la hacía sentir un poco fuera de lugar, pero al mismo tiempo, el gesto de Henry la conmovía profundamente. Sabía que no era solo el lujo lo que él intentaba ofrecerle, sino un símbolo de algo más grande, su reconocimiento y aprecio por ella. Finalmente sus ojos se posaron en un vestido de seda color esmeralda, simple pero elegantemente cortado, con un escote hermoso y un toque de encaje que lo hacía parecer sacado de un cuento de hadas. Dijo en un susurro casi temerosa de tocarlo. Henry sonrió al verla tomar la decisión. Con una señal, la vendedora inmediatamente lo preparó, llevándola a un probador para que lo vistiera. «Eres verdaderamente hermosa, Ramona», murmuró Henry cuando ella salió del probador. El vestido caía sobre su figura de manera perfecta, realzando la esbeltez de su gracia natural. Tras comprar el vestido, Henry la llevó a una joyería cercana, famosa por sus piezas hechas a mano, inspiradas en el arte provenzal. El joyero les mostró varias piezas, pero fue un delicado collar de plata con un colgante de lavanda y una pequeña piedra de amatista en el centro, lo que capturó la atención de Henry de inmediato. «Es perfecto para ti, mi bella niña», dijo Henry con una sonrisa cálida. «Te hace capturar el color del cielo al atardecer». Ramona, emocionada, se llevó una mano al corazón, mientras Henry se lo colocaba suavemente en el cuello. Al sentir el frío de la plata sobre su piel, se dio cuenta de que algo profundo estaba ocurriendo entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Después de las compras, Henry la llevó a los jardines del pabellón de Vendôme, un lugar lleno de paz y belleza, donde las flores brotaban en cada rincón y los árboles centenarios ofrecían sombra. Caminaron lentamente por los senderos. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de emociones no expresadas. «Señor Henry», dijo Ramona después de un rato, su voz suave, «todo esto es demasiado para un alma que ha conocido el desierto del abandono. No son las joyas ni los vestidos lo que me conmueven, sino que, al mirarme, usted me devuelve el reflejo de lo que soy en lo profundo, y ese espejo me muestra una belleza que ni siquiera sabía que habitaba en mí». Henry se detuvo y la miró a los ojos, su corazón palpitando con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. «Ramona, he aprendido más de ti en un día que en años de tratar de comprender el mundo a través del lujo y el poder de mi emporio hotelero. Tú me has dado sabiduría, esperanza, algo que creía que nunca volvería a sentir. No sé lo que esto significa aún, pero sé que mi vida cambió desde el momento en que te vi». Ramona lo miró con una sonrisa triste pero llena de comprensión, enmarcada en su tez tan fina. «Señor Henry, gracias por este día. Si hay algo que sé, es que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, lo harán, sin importar las circunstancias». Henry asintió, sintiendo que esas palabras lo atravesaban de una manera que jamás habría imaginado.
El tiempo en Aix-en-Provence estaba llegando a su fin. Henri y Ramona regresaron al tren, pero no antes de una última sorpresa. En el centro de la estación, justo antes de abordar, Henri señaló hacia un antiguo carrusel que giraba bajo las luces parpadeantes de la tarde. —¿Se ha subido alguna vez a uno la niña más linda? —preguntó Henri con una sonrisa traviesa. Ramona negó con la cabeza, riendo ante la idea de subirse a un carrusel a su edad, pero al mismo tiempo sintiendo una chispa de emoción infantil en su interior. —Entonces vamos, mi niña hermosa —dijo Henri, tomando su mano, entre risas, corriendo juntos hasta ese lugar—, porque hoy te prometí darte la infancia que nunca tuviste. Ambos subieron al carrusel y mientras giraban lentamente, con las luces de la Provenza parpadeando a su alrededor, Ramona no pudo evitar reír con una alegría que no había sentido en años. Henri la observaba con ternura, admirado en notable manera, cada vez más convencido de que ella era la respuesta a un vacío que había creído eterno. Mientras el tren se ponía en marcha nuevamente, Henri no podía apartar la vista de Ramona, con su nuevo vestido y el collar de lavanda brillando bajo la tenue luz del tren. Ella, en cambio, parecía más tranquila, pero llena de una energía nueva, como si aquel día hubiera curado heridas invisibles. Ambos sabían que algo profundo había cambiado, que el destino, en su misterioso juego, los había unido en ese tren. El viaje proseguía. Ahora, el tren Luxe Belle Étoile hace una segunda parada en Niza, la joya de la Costa Azul. El suave sonido de las olas mediterráneas y el olor a sal marina se mezclan con la brisa cálida que envuelve a Henri y Ramona cuando bajan del tren. La chica engalanada, radiante, con un vestido rojo escotado y un hermoso collar que hacía acrecentar su belleza. Las calles están llenas de vida, con los edificios históricos y las pintorescas terrazas ofreciendo el escenario perfecto para otro recuerdo de ensueño. Henri, con su creciente afecto por Ramona, decide llevarla a una pequeña villa privada con vistas al mar, bajo el suave murmullo del mar acariciando la noche, donde tienen una cena íntima bajo el cielo estrellado. La luz tenue de las velas danzaba sobre sus rostros, creando una atmósfera íntima y mágica. Ambos guardaban silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del instante. Henri, mirando el horizonte, rompió el silencio primero. «A veces me pregunto», dijo con voz baja, «si nuestras almas, en su recorrido, se encuentran y se separan solo para aprender algo más grande de lo que entendemos en el momento, como si cada encuentro fuera una lección disfrazada de casualidad». Ramona lo observó con ojos llenos de una comprensión tranquila, sus palabras resonando en lo profundo de su ser. «Las almas nunca se separan del todo», respondió ella, su voz suave pero cargada de sabiduría. «Cada encuentro deja una huella. No estamos aquí solo para aprender de la vida, sino para aprender el uno del otro, señor Henri. Tal vez el verdadero milagro no es el destino, sino lo que decidimos hacer con los momentos que compartimos». Henri la miró, sus ojos oscurecidos por una emoción intensa, como si todo en su vida lo hubiera llevado a este preciso instante. «Por favor, mi bella Ramona», dijo con una leve sonrisa, «ya no me llames señor. Llámame Henri, solo Henri». Ramona lo miró sorprendida por la solicitud, pero asintió suavemente, con una pequeña sonrisa en los labios, enmarcada en la lozanía de su rostro. «Está bien, Henri», susurró ella, y el sonido de su nombre en su boca lo envolvió en una sensación de intimidad nueva, profunda. «Y ahora, en este momento», dijo él inclinándose ligeramente hacia ella, «¿qué elegimos, Ramona?» Ramona, con una pequeña sonrisa, acercó su rostro al de Henri, su mirada firme y suave a la vez. «Elegimos vivir, Henri, aquí, ahora, con el corazón abierto a lo que pueda venir». Los segundos parecieron alargarse cuando sus rostros se acercaron más. Henri, temblando de emoción, inclinó su cabeza suavemente y dejó que sus labios rozaran los de Ramona, en un beso lento y delicado, como un susurro entre dos almas que finalmente se encuentran.
Después de aquella mágica noche en la villa privada de Niza, Henri y Ramona, con los corazones ligeros, regresaron al tren Lux Belle Étoile. El tren los esperaba, como un testigo silencioso de su recién nacida conexión, listo para llevarlos hacia el destino final en su maravillosa travesía. El zumbido constante de las ruedas sobre los rieles llenaba el aire, una melodía que parecía marcar el compás de algo inevitable que estaba por llegar. El tren serpenteaba a través de los acantilados y las montañas que precedían a su última parada, un pequeño y encantador pueblo de la Riviera Francesa, la última parada del Lux Belle Étoile, donde los aguardaba el mayor desafío de sus vidas. La noche siguiente, Henri y Ramona descendieron del tren tomados de la mano, sus pasos sincronizados en una sutil armonía que reflejaba la conexión creciente entre ambos. Ramona estaba resplandeciente con un lujoso vestido azul intenso que realzaba su esbelta figura. El escote pronunciado dibujaba una elegancia audaz, mientras una joya en su cuello brillaba con delicadeza. A su lado, Henri la observaba con una sonrisa suave, sintiéndose cada vez más embriagado por su belleza y la paz que ella le traía. Sus manos entrelazadas, sus miradas compartidas en silencio, no necesitaban más que la presencia del otro para encontrar plenitud. Para ellos todo lo demás parecía haberse desvanecido en la quietud de aquel momento maravilloso. Después de atravesar la salida, se detuvieron un instante y se besaron tiernamente. Entonces un hombre alto y robusto, de unos 30 años, con el ceño visiblemente fruncido, apareció de repente ante ellos, bloqueando su paso. Su expresión era de enfado mal contenido, y sus ojos estaban fijos en Ramona con una intensidad feroz contemplando el beso. —¿Quieres explicarme quién es este hombre? —dijo el desconocido, su voz grave, cargada de una mezcla de celos y rabia. Ramona apartó sus labios de Henri y giró rápidamente el rostro al escuchar esa voz familiar, su expresión transformándose en una súbita palidez. El brillo de su rostro se desvaneció, y sus ojos, antes llenos de serenidad, se abrieron desmesuradamente, reflejando el shock que la invadía. Los segundos se alargaron como una eternidad en el aire denso de la noche, mientras Henri, sin soltar su mano, observaba la escena con el corazón acelerado, sin entender lo que acababa de suceder. El silencio entre los tres se tensó como una cuerda a punto de romperse. Ramona, visiblemente conmocionada, dio un paso atrás, aún sostenida por la mano protectora de Henri, quien no podía apartar la vista del hombre que acababa de irrumpir en su idílico momento. —¿Qué está pasando aquí, mi niña hermosa? —preguntó Henri, su voz firme pero desconcertada, mientras miraba a Ramona, esperando respuestas. Ramona, respirando hondo para calmar el temblor de su pecho, apenas pudo mantener la compostura. Sus ojos se cruzaron con los de Henri, llenos de una mezcla de tristeza y vergüenza. Bajó la mirada, intentando encontrar las palabras adecuadas. —Él es —empezó su voz temblorosa—, es mi ex-esposo Luc Moreau. Nos divorciamos hace un año. Henri frunció el ceño, ahora su mano aferrando con fuerza la cintura de Ramona, como si intentara protegerla de un peligro invisible. Su mente daba vueltas, procesando lo que acababa de escuchar. Luc dio un paso al frente, su expresión iracunda, con los ojos clavados en Ramona, como si estuviera dispuesto a no dejarla escapar esta vez. —Ex-esposo no es la palabra correcta —interrumpió Luc con voz cortante—. Soy la única familia que tienes en el mundo, Ramona. Eso no lo olvides jamás. Huiste de mí hace un año atrás sin darme la cara, para salirme con lo del divorcio. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Dejarme a mí, tú, que ni siquiera tienes una madre, que todo lo que tienes en el mundo soy yo. Eres tan malvada. Ramona levantó la mirada, sus ojos ardían de indignación. Aunque claramente afectada por la situación, no iba a permitir que él la intimidara de nuevo. —Déjame vivir mi vida, Luc —dijo ella con la voz más firme que pudo reunir—. Ya no tienes ningún derecho sobre mí, y quizás nunca lo tuviste, pero, debido a mi soledad, nunca lo pude ver. Hizo una pausa, mientras la tensión crecía en el ambiente. —Déjame ser feliz
Luke soltó una carcajada amarga cargada de reproche. ¿Feliz? ¿Crees que puedes ser feliz sin mí?, preguntó Luke, su voz cargada de rabia contenida. Después de todo lo que hicimos juntos, lo que vivimos juntos, ¿acaso no recuerdas que fui tu único novio en toda la vida y la única persona en este mundo a quien le importaste siempre? ¿Tu única familia? ¿O se te olvidó que saliste de un orfanato porque nadie te quiso, ni aún tu propia madre? Ramona apretó los labios, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una resolución que no había mostrado en años. «Ya tuviste tu oportunidad conmigo, Luke», respondió ella, su voz quebrada pero decidida. «Pero marchitaste todas las flores que te regalé. Arrancaste cada rosa que planté en nuestro jardín, hasta que no quedó más que tierra yerma. ¿De verdad crees que puedo regresar a ese desierto? ¿Aún esperas que vuelva a tu lado?» Henry, que había permanecido en silencio observando con atención cada palabra, sintió su pecho llenarse de rabia hacia aquel hombre que había causado tanto dolor a Ramona. Sin soltarla, dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre ella y Luke. «¿Ya terminaste, Luke? ¿O aún necesitas más tiempo para descargar otra dosis de veneno contra la mujer más maravillosa del mundo, la niña de mis ojos?», dijo Henry, su voz baja pero cargada de autoridad. Luke miró a Henry con desdén, pero algo en su mirada indicaba que no esperaba una respuesta tan decidida. «¿Y tú? ¿Quién te crees que eres?», espetó Luke. «Esto no es asunto tuyo». «Lo es», respondió Henry con firmeza y una serenidad abrumadora. «Permíteme presentarme. Soy Henry Beaumont, el gran magnate de la industria hotelera. Con respecto a cada una de las sandeces que le has dicho a mi niña hermosa, voy a darte claridad, ya que veo que la luz, para ver las cosas por ti mismo, te es insuficiente. Primero, esta chica sí tiene familia. Tuvo una increíble hermana gemela, mi difunta esposa Elise. Segundo, sí tuvo una madre biológica que la amó, pero una enfermedad terminal no le permitió quedarse con ella. Y tercero, hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Luke. Ramona fue adoptada esta misma semana por la maravillosa mujer que adoptó a su hermana gemela hace 30 años atrás. Una mujer que la ha aceptado como su hija y única heredera de toda su vasta fortuna». Luke se quedó inmóvil, aturdido. Su arrogancia comenzó a tambalearse y una sombra de confusión cruzó su rostro. «¿Adoptada? ¿Qué estás diciendo?», espetó Luke, su tono ahora menos seguro. Henry mantuvo su compostura y continuó. «Sí, adoptada. Mi suegra decidió que Ramona no solo merecía también ser parte de su familia, con todos los derechos que eso implica. Ya no es la mujer sola y desamparada que conociste, Luke. Ahora tiene una madre, una familia y un legado que le pertenece». Ramona, sorprendida por las palabras de Henry, sintió sus piernas temblar ligeramente. Nunca imaginó que algo así pudiera ser posible. Levantó los ojos hacia Henry, llena de gratitud y asombro. «Henry, ¿cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó ella con la voz quebrada por la emoción. Henry le sonrió con ternura y acarició suavemente su rostro. «Quería que fuera una sorpresa, mi niña hermosa. Hablé con la madre de Ellis tan pronto sospeché quién eras. Le conté toda tu historia, y ella no dudó en revelarme la verdad que había callado. Ellis era adoptada, pero jamás lo supo, como tampoco nadie sabía que tenía una hermana gemela. Ella, al instante, ordenó a sus abogados tu adopción como su hija en medio de una súbita felicidad. Ahora eres la única heredera de toda su fortuna, la familia que siempre mereciste». Luke, atónito, retrocedió un paso, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Toda la seguridad con la que había intentado dominar la situación se desmoronaba ante sus ojos. «Esto no es posible, no puede ser», dijo con desesperación. «Ella no puede tener una nueva familia». Entonces Henry agregó la estocada final sobre aquel posesivo hombre. «Por cierto, Luke, en tu miserable fórmula para describir el entorno familiar de mi niña hermosa falta un elemento.
Ella no solo tiene una madre ahora y tuvo una hermana increíble, sino que también tiene un esposo que la adora, siempre que ella lo acepte. Henry, sin soltar la mano de Ramona, giró lentamente hacia ella, con los ojos llenos de amor y una intensidad que la hizo estremecer. Con lentitud, Henry se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. Lo abrió con cuidado, revelando un hermoso anillo de diamantes que brillaba bajo las luces suaves del anochecer. «Mi niña hermosa», dijo Henry, su voz temblando con emoción. «Desde el momento en que entraste en mi vida, supe que habías llegado para iluminar mi camino. He perdido a una esposa, pero el destino, en su infinita sabiduría, me trajo a ti, no solo para recordarme el amor, sino para mostrarme que el corazón puede renacer, incluso desde el olvido. Te amo más de lo que puedo expresar. Ramona Evans, ¿aceptarías ser mi esposa, mi compañera para siempre?» Ramona, visiblemente emocionada, sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y de profundo amor. Miró a Henry, sus ojos encontrando en los suyos la certeza de un futuro juntos. Su voz salió suave, pero cargada de una sabiduría profunda. «Henry, el amor verdadero no es una prisión que ata nuestras almas, sino un río que fluye libremente», dijo ella con una calma profunda. «Acepto ser tu esposa, pero no porque me ofrezcas una vida de riqueza, sino porque juntos en esta danza que compartimos hemos aprendido que el amor nos libera y nos engrandece. El amor no pide nada, sino que ofrece todo. Y contigo, Henry, quiero compartir mi vida, mi alma y todo lo que soy». Henry, sintiendo que su corazón latía con más fuerza que nunca, deslizó suavemente el anillo en el dedo de Ramona, quien lo aceptó con una sonrisa radiante. Henry, ya de pie, la abrazó con todas sus fuerzas. Luke, quien había presenciado todo, se quedó inmóvil por unos instantes, su rostro reflejando una mezcla de rabia y derrota. Su expresión de desdén no pudo ocultar el dolor de perder, no solo a Ramona, sino también la vida que alguna vez había controlado. Incapaz de soportar más, bufó de rabia, dio un paso atrás y gritó: «¡Cruel, malvada!», exclamó su voz rota por la frustración. «Te buscaste a otro cuando yo era todo lo que tenías, tu única familia. No quiero saber nunca más de ti». Dando media vuelta, se marchó apresuradamente, alejándose de la estación mientras sus palabras resonaban en el aire. «Cruel», murmuraba mientras se perdía en la distancia. «Cruel». Henry, aún sosteniendo a Ramona entre sus brazos, la miró profundamente a los ojos, y ambos sonrieron, sabiendo que todo lo que habían vivido hasta ese momento los había llevado exactamente a donde debían estar. En ese abrazo encontraron la paz que habían estado buscando durante tanto tiempo. «Te amo, mi niña hermosa», susurró Henry. «Y yo a ti, Henry», respondió Ramona, sintiendo que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. Un mes después, Ramona, vestida de blanco, se convirtió en el centro de todas las miradas al descender de una elegante calesa tirada por caballos frente al Château de Chantilly, un majestuoso castillo ubicado a las afueras de París. Su vestido de novia era una creación sublime de encajes, idéntico a un traje de princesa. En sus manos sostenía un ramo de lavandas y rosas blancas, un sutil homenaje a los campos de Provenza, donde ella y Henry habían descubierto el amor. En los jardines del castillo, en el lugar habilitado para la ceremonia, Henry tomó la mano de Ramona y, mirándola a los ojos, pronunció sus votos con una voz cargada de emoción. «Mi niña hermosa», susurró con lágrimas en los ojos, «hoy te prometo más que mi amor. Te entrego mi vida. Prometo que, en cada amanecer, encontraré una nueva razón para amarte más». Ramona, con el corazón palpitante, lo miró profundamente y respondió con una suavidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. «Henry, contigo he aprendido que el amor no tiene límites ni fronteras. Te amo y siempre te amaré, con todo lo que soy».
La luz del atardecer envolvía el castillo con tonos dorados, mientras el sacerdote declaraba: «Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. ¿Puede besar a la novia?» Henry, sonriendo a través de las lágrimas, la besó suavemente, en un gesto lleno de amor y devoción. Así, bajo el cielo estrellado de Francia, comenzó la nueva vida de Henry y Ramona, unida por el amor verdadero, en un mundo donde las almas auténticas que se encuentran nunca se separan del todo. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Puedes dejar un supergracias, suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario estéril quedó helado al ver a 4 niños igual a él en la calle.